Ashkan nikan tikate oksepa, no maigniwan, nikan nan mechtlapaloko ikan miak pakilistli. Otra vez estamos de nuevo aquí, amigos y amigas, y los saludo con mucha alegría. Estamos en la séptima clase, Chicome Tlamachtilistli, de este curso de lengua mexicana o lengua náhuatl de la variante Tetzicúcatl, de la variante del Altepetl de Tetzcoco, la ciudad de Texcoco. Ashan Mato Salosque in Tonacayo. Y el día de hoy vamos a hablar de Tonacayo, las partes del cuerpo. Este video lo vamos a hacer en varias partes porque las partes del cuerpo son muy numerosas y quizás sea un poco tedioso o largo hacerlo en un solo video. Una parte muy importante que tenemos que entender es que en la lengua mexicana o náhuatl no hay nombres para las partes de los animales. Las partes de los humanos y de los animales se dicen igual. Eso quiere decir que hay una relación de respeto, de igualdad entre humano y animal. No existe la palabra hocico, no existe la palabra pata, no existe la palabra lomo. Y en general cualquier otra palabra que en las otras lenguas se usan para definir las partes de los animales. Pero esta relación entre las partes del cuerpo no se limita a los seres vivos. También se extiende a la geografía. Entonces algunas partes del cuerpo de los seres vivos también se usan para describir las formas de los lugares. Existe entonces una relación horizontal de respeto e inclusive hasta de sacralidad con los animales y con el entorno en el ambiente del pensamiento náhuatl. Y en general en el pensamiento de muchos de los pueblos originales del continente. En el mundo occidental la concepción y relación de respeto con la naturaleza se retomó muy recientemente, a comparación con el pensamiento de todos los pueblos ancestrales. Vamos a empezar con todas las partes de la cabeza y del rostro. Para decir cabeza en general decimos Tzontecomatl. Tzontecomatl y viene de dos raíces etimológicas que es Tzontli, cabello, y tecomatl, que el tecomatl es como un tecomate. Mucha gente conoce esta palabra castellanizada. Tecomate es como un jarrito de barro. Y bueno, hace referencia a eso, a que la cabeza es como una especie de jarrito con cabello. Hay un personaje histórico llamado Tzontecomatl que fue uno de los fundadores del pueblo de Cuatlichan, el ahorita llamado San Miguel Cuatlinchan, en la ciudad de Texcoco, uno de los pueblos más antiguos de la región. Entonces, siempre que hablemos de partes del cuerpo, van a haber muchos elementos, ya sea del paisaje, de la geografía o de los utensilios para la cocina de la casa que se van a relacionar con las partes del cuerpo. Y esto es porque la lengua mexicana en general siempre tiende a hacer este tipo de relaciones entre unas cosas y otras. Bueno, esta parte de la lengua mexicana es muy interesante porque el cuerpo no solo está visto como lo vemos actualmente, simplemente como una parte más, sino que el cuerpo está relacionado con muchos elementos, tanto geográficos, matemáticos y sobre todo filosóficos. Para quienes estén interesados o interesadas en aprender o en entender un poco más esta parte de lo que ahora le llaman nahualismo, parte de la teoría de este conocimiento viene en la filosofía que se refleja en las partes del cuerpo. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco mientras estemos explorando estas clases. Entonces también para referirse a la parte de arriba de la cabeza, digamos que a la coronilla de la cabeza, usamos la palabra cuaitl o cueit. Esta raíz etimológica la vamos a encontrar en el nombre de un animal, en el lobo, el cuetlachtli. Y justamente ese cue viene de la parte de arriba de la cabeza, que es como una especie de cima. También significa cima. Y bueno, lo vamos a encontrar con la relación cuerpo y la relación de las montañas o de la cima o la parte más alta de un lugar. Cuetl o cuaitl también en algunas variantes. Muy bien, para decir cerebro decimos cuatetextli. Y viene de cua de cuaitl, de esta parte de arriba, y textli que es masa, cuatetextli. Después vamos a ir con la frente. Para decir frente decimos ixtli, frente.
También la raíz etimológica ish significa estar al frente de algo y lo vamos a encontrar también en muchos locativos. Después, para decir rostro, decimos shayak. Shayak, rostro. Rostro, shayak. Después, para decir ceja, decimos ishkuamoli o ishkuatoli. Ishkuamoli, ishkuatoli. Y como ven, tienen la raíz ish, que es de frente. Ahora, para decir ojo, decimos ishtelolo. Ojo, ishtelolo. Ojos, ishtelolome. Aquí encontramos otra relación con un elemento de la naturaleza, con las estrellas. Siempre las estrellas en los Amoshtin, en los códices o los libros de pinturas antiguos, van a ser representados como ojos, curiosamente. Después lo que sigue es la nariz, y para decir nariz decimos yekatzoli. Yekatzoli, o también lo podemos encontrar como yekatzol. Y este tiene dos raíces etimológicas, que es ye, que viene del yecatl, o ecatl, que es el viento. Siempre en la variante de Tetzicúcatl, en la variante de Texcoco, todos los sustantivos que tienen una E se le va a anteponer el sonido de la Y. En este caso, el viento, ecatl, nosotros lo decimos como yecatl. Yecatzoli, y soli hace referencia a algo que es estrecho. Entonces, prácticamente es descriptivo, como lo habíamos dicho en las características de la lengua mexicana. Y también la nariz hace referencia a una cuestión que vamos a encontrar en locativos. El locativo que tiene la palabra nariz más conocido es tepeyacac o tepeyac, como le dicen ahora deformado en el español, donde ahora se rige culto a la Virgen de Guadalupe. Literalmente dice cerro nariz, y esto es porque este cerro es como la nariz, el piquito último de toda la sierra de Guadalupe. Siempre, siempre en el mundo del pensamiento náhuatl vamos a encontrar que el cuerpo está relacionado con la geografía, con el paisaje, con los elementos naturales, como si el cuerpo fuera un elemento natural más para representar la geografía, los sitios. Y esto después tiene un significado filosófico muy importante en la parte profunda de la palabra, que después vamos a explorar en las siguientes clases. Bueno, la siguiente parte es los labios. Para decir labios decimos tentli. Tentli, labio, tentli. La palabra tentli en el sentido metafórico significa orilla. Entonces, siempre que en algún lugar vean que tiene la palabra tentli, va a ser referencia a que están a la orilla de un lugar. Como por ejemplo con atenco, que está a la orilla del agua, tiene la raíz a de atl, agua, ten de tentli, orilla, y el co, que es el locativo. La palabra labio también la vamos a encontrar en otro elemento geográfico, y este es en los arroyos. Para decir arroyos decimos atentli, que tiene la raíz a de atl, y tentli de labio, y esto significa literalmente agua y labio, y literalmente vemos como el agua pasa por el medio y las dos riberas son como dos labios en la geografía. Para decir boca decimos camac. Camac. Y también hay otro lugar que tiene esta raíz etimológica, el pueblo ancestral, ahora ayuntamiento de Tecámac, en el Estado de México. Camac. Y Tecámac quiere decir boca de piedra. Para decir mejilla decimos camapotzoli. Camapotzoli. Y podemos reconocer la raíz etimológica de camac, boca. Y también para decir cachete o mejilla podemos decir ishnacatl, con la raíz ish, de frente, y nakatl, de carne. Para decir diente decimos tlantli. Tlantli. Y también aquí hay una relación con la cuestión geográfica y toponímica. Todas las toponimias del país que terminen en tla o en tlán es porque ese tla del final hace referencia a los dientes, curiosamente. Y esto tiene tres significados en los tres niveles de la lengua mexicana. Literalmente el tla, por ejemplo, de Tepecilotla, Cuautla o cualquier otro lugar que termine con tla, es diente
pero en el significado metafórico hace referencia a un elemento abundante en ese lugar. Entonces, Tlantli, diente, y Tlancochtli es muela. Tlancochtli, muela. Para decir muela del juicio decimos Tlancoch Tlamatini. Tlancoch Tlamatini, muela del juicio, y tiene la raíz Tlancochtli de muela y Tlamatini, que es el sabio. Y no sé si este sea un neologismo o sea una palabra antigua, les debo ahí el dato histórico. Para decir quijada decimos tenchali, tenchali. Tiene la raíz de tenzontli y tenzontli es barba, tenzontli. Curiosamente, la barba tiene también un significado, una interpretación filosófica y metafórica. La barba tenzontli hace referencia a una cantidad numérica ya considerable, ya una cantidad de miles, por decirlo así. Y esto es porque la barba, los cabellos son elementos también muy abundantes. Para decir mentón decimos camachali, camachali, y también tiene la raíz de camac, boca, y chali, que hace referencia a esta parte, a la quijada. Muy bien, para decir orejas, Nacastli, Nacastli. Nacastli funciona tanto en singular como en plural. Para decir cuello decimos cuechcoch, o también podemos decir quechtli, cuechcoch o quechtli. Hay una prenda típica mexicana muy hermosa y muy clásica femenina que se llama quechquemitl, quechquemitl. La palabra quechquemitl viene de la lengua mexicana y tiene la raíz de quechtli, cuello, y quemitl, que es ropa. Para decir lunar decimos tenchipali, tenchipali, lunar. Y bueno, queridos amigos y amigas, esto es todo por este video. Nos vemos en la segunda parte, donde vamos a ver las demás partes del cuerpo. Recuerden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirme en la caja de comentarios o mandarme un mensaje al Facebook o al YouTube. También, si les gustan estos videos, sería genial que los pudieran comentar, que los pudieran compartir y sobre todo que pudieran practicar todo lo que se ve aquí. Yo soy Edgar Ramírez y Ixquixca Oxe Tonali no Mike Niwan Tlazo Kamachililia.